noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. Hoy lunes, para comenzar la semana, 8 de marzo, tenía que estar con nosotros la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet. Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Gillo, encantada de estar una vez más aquí con nosotros. Un placer para nosotros, porque siempre que viene, además es un día importante y señalado, el Día de la Mujer. Una mujer que ha llegado, decíamos, fuera de micrófono, al poder, en este caso, en el Parlamento de Andalucía. Pero antes de hablar de la mujer, porque el tema de la pandemia es que no la perdemos, y más por los resultados, los datos que estamos teniendo aquí en la provincia de Almería, que empiezan a ser un poco sorprendentes. Como en la jornada de hoy, por ejemplo, hemos sido la provincia que más casos ha tenido en las últimas 24 horas. Hemos pasado de los 100 casos, 105. Todas las provincias restantes no han llegado ni siquiera a 80. 668 fallecidos ya en la provincia de Almería. 4 hospitalizados hoy. La tasa en toda Andalucía, 130 y tantos. En Almería capital, 250. 11 puntos más que el pasado viernes. Parece que salimos, se ve la luz del túnel, pero no se ve, no llegamos, parece que no llegamos. Hombre, la verdad es que son preocupantes. Es verdad que ahora, en términos generales, está habiendo unos mejores datos, ¿no? Sobre todo que venimos de una época de esta tercera ola que ha sido peor que la primera y la segunda, sobre todo aquí en la parte que corresponde a Andalucía y en mayor medida en Almería. Pero es verdad que Almería parece que es difícil, ¿no?, que pasemos a esa siguiente fase, como si, sin embargo, se han pasado otras provincias de Andalucía. Pero bueno, yo, pues como siempre, aprovechar y continuar haciendo el llamamiento a la responsabilidad. Hoy justamente, que precisamente 8 de marzo y a todos nos hubiera gustado salir a la calle, pero creo que existen otras formas de reivindicar y de celebrar el día de hoy actuando con responsabilidad. Ahora, sin duda alguna, creo que existe un bien mayor, que en este caso es la vida, y creo que no existe ningún bien por encima de eso, y es lo que tenemos que mirar. Si no queremos volver a tener que estar otra vez encerrados o volver a pasar por lo que han pasado nuestros comerciantes y nuestros hosteleros aquí en nuestra provincia en estos últimos tiempos cerrados, pues eso es obligación y responsabilidad de todos. Entonces hay que hacerlo por uno mismo, pero también por los demás, ¿no? Tener responsabilidad. Es verdad que creo que la cepa británica es lo que está haciendo que se causen más estragos aquí en Almería, sobre todo en las zonas de costa, pero bueno, con responsabilidad. Es que no tenemos otra ni cabe otra. No obstante, desde la Junta de Andalucía, con ese comité de expertos que se ha puesto encima de la mesa, porque es verdad que aquí hay comité de expertos con nombre y apellido, que se reúne habitualmente, la pasada semana se reunía, y no Juanma Moreno, porque al principio parece que anunciaba que posiblemente habría algún tipo de restricciones, pero claro, cuando ves estos datos y dices, tenemos la Semana Santa dentro de 3 semanas, ha venido un puente, no se ha abierto muchas restricciones porque por miedo a lo que pudiera pasar, porque la Navidad ya vimos lo que ha pasado. Es que yo diría, Gillo, que ahora toca ser responsable, porque es verdad que todos lo hemos visto, ¿no? Después de esta Navidad, donde se flexibilizaron un poco las medidas, pues ha sido un poco consecuencia, ¿no?, de esta tercera ola que hemos tenido. Yo creo que ahora, aunque viene una Semana Santa, podemos todos disfrutar, los almerienses disfrutar de nuestra maravillosa tierra Almería y visitar toda nuestra provincia, los malagueños de la suya, los granadinos de la suya, etcétera. Y yo creo que es justamente un momento bueno, pues de descubrir también lugares y rincones de nuestras propias provincias que seguramente desconocemos. Y es importante, ¿no?, actuar con responsabilidad, porque no podemos hacer tampoco que por una semana echemos a perder lo que afortunadamente estamos consiguiendo. Ahora también está la esperanza de que en abril venga esa vacuna. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene en marcha el programa 500.000, ¿no?, y la posibilidad de poder vacunar a destajo, ¿no?, como se dice, si se me permite la expresión, y bueno, y con vistas de que en los meses de junio y julio, si no alcanzamos ese 70%, que en un principio era lo que se esperaba, si el ritmo de vacuna hubiera sido el deseable, pues sí, por lo menos un porcentaje donde podamos también un poco en el verano, pues sí poder abrir, poder viajar por nuestra comunidad autónoma y por otros lados. Pero creo que ahora la Semana Santa requiere prudencia, y yo creo, bueno, que tenemos que aprovechar y hacer las cosas en las casas que no hacemos, y bueno, y visitar, como digo, nuestra provincia. Es verdad que el sector del hotel, comercio, claro, es más complicado, pero bueno, creo que merece la pena pensando en un futuro a largo plazo. Hablaba del tema de las vacunas, porque claro, la Junta de Andalucía nos manda habitualmente, diariamente, nos manda, bueno, pues los datos que se van conociendo cada 24 horas de cómo está la situación. Y claro, es un poco desolador, claro. Decíamos que Andalucía está preparada, el presidente de la Junta de Andalucía lo ha dicho, con Juan Marín, vicepresidente.
Estamos preparados para recibir pabellones, campos de fútbol, plazas de toros, lo que haga falta, estamos preparados. Pero claro, ves, por ejemplo, en la provincia de Almería, total dosis administradas, 71.000 dosis. Y personas con 2 dosis, 19.500. Y somos 700.000 en toda la provincia. Pues como diciendo, entonces, ¿cuándo me va a tocar a mí? Esa gente se preguntará, ¿y cuándo me va a tocar a mí entonces? Sí. Esperemos que en abril vengan las vacunas, pero claro, si no viene la vacuna... Sí, bueno, pero hay que venir. Bueno, claro. Almería también es verdad que lleva el ritmo de los demás. Por ejemplo, hemos sido la primera provincia donde se está vacunando otro sector, como son los veterinarios. Los veterinarios. Eso empecé hoy. Y eso hemos sido nosotros. Bueno, ahora mismo estamos por lo que se sabe, ¿no? Por las profesiones más esenciales. Policía Nacional, Guardia Civil, que empezaban hoy también. Sí, en primera línea. Y bueno, también maestros y demás. Y yo creo que bueno, que paciencia, cuando nos toque a cada uno nos tocará, y mientras tanto, mientras toque el tiempo de vacunarse, pues lo que toca es, como digo, actuar con responsabilidad. Las manos, el gel de siempre, distancia social, la mascarilla es fundamental, que es que parece que por mucho que se repita, pero luego la ciudadanía te encuentras con esas imágenes de fiestas, de botellones. Sí, porque desafortunadamente todavía hay gente irresponsable, y fíjate, hay gente todavía que niega esta pandemia, ¿no? Vale. Y más muestras de evidencia, de verdad que es algo impensable. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Sí. Que tiene que pasar, que mueran millones de personas para que uno se dé cuenta de la situación que estamos. No. Entonces, hasta el llamamiento. Es verdad que llevamos ya, que uno se pone a pensarlo y dice, es que llevamos ya un año. Es que dentro de nada hace un año cuando se decretó ese estado de alarma. Y entonces, lo que parecía que iba a ser cosa de una semana, unos meses, pues fíjate cómo estamos, ¿no? Nos ha venido a trastocar la vida a todos, y desafortunadamente. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría son responsables, ¿no? Yo creo que sí, que existe una pequeña minoría que actúa con irresponsabilidad, y no se dan cuenta que con eso no es que hacen peligrar sus vidas, pero es que hacen peligrar a lo mejor las vidas de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, familiares, etcétera. Y entonces, pues nuevamente el llamamiento a la responsabilidad, que la esperanza está ahí, y esperemos que en abril sí se espera un buen recibo de vacunas, ¿no? Para poder llevar ese ritmo, y bueno, y yo creo que sumando las dos cosas, la responsabilidad y las vacunas, pues probablemente podremos conseguirlo. Vamos a poner el fin del túnel más cerca que lejos. No al principio de verano, porque claro, faltarían vacunas, pero sí por lo menos a ver si al final de verano podemos tener ese 70% de personas que ya estén vacunadas en ese momento, para intentar paliar esta situación. 8 de marzo, Día de la Mujer. Si recordamos lo que pasó el 8 de marzo del año pasado, manifestaciones, no pasa nada, si el virus una o dos personas van a ser contagiadas. Este año que se suspenden las manifestaciones, que se dejan un poco, que todavía siga la gente pidiendo, que algunos partidos políticos, que parece que manifestarse, porque si no, es que no... Bueno, yo diría, fíjate, que no es así, que por ejemplo esta mañana se ha producido una manifestación en el Parlamento de Andalucía, convocando a rodear el mismo, ¿no? Ya, cuando también se hizo, la toma de posesión. Yo creo que, sinceramente, para mí es un acto de una irresponsabilidad tremenda. No por nada, porque el derecho a manifestarse lógicamente está ahí, que duda cabe, eso nadie lo niega. Pero como he dicho antes, creo que por encima del derecho de manifestación ahora debería de estar ese bien superior como es la vida, ¿no? Sin salud, sin vida, lógicamente no hay nada, no hay posibilidad de manifestarse, de expresarse, absolutamente nada. Si se actúa con responsabilidad, pues bueno, eso yo lo dejo, en fin, a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y yo lo que pido es que si actúan si se convoca una manifestación, pues bueno, que se haga lógicamente respetando las distancias de seguridad, que sabemos que a lo mejor es mucho más difícil cuando hay más cantidad de personas, pero bueno, espero que se produzca así, que se produzca con responsabilidad, y no repetir lo del año pasado, cuando parecía que ya se sabía, pero sin embargo, pues era como que no se quería ver. Yo creo que hay que reinventarse. Si estamos hablando de personas que ante la imposibilidad de abrir sus comercios se han reinventado, ¿no? Y mujeres precisamente, ¿no? Mujeres precisamente que se han reinventado y han visto la oportunidad también de negocio en el tema de la digitalización y demás, y abriendo un poco la posibilidad, ¿no? de poder seguir adelante con su vida, con su negocio, con su pan. Pues creo que en mayor medida, en este sentido, las mujeres deberíamos de ser responsables justamente por nosotras mismas, por las luchas de esas mujeres, que ahora mismo no hay que olvidar que la tasa de desempleo junto con la juventud, donde me ha recaído, ha sido justamente en las mujeres, ¿no? Entonces me parece, la verdad, es que flaco favor nos estamos haciendo nosotros mismas cuando venimos a llevar a cabo actuaciones que pueden poner en peligro el futuro de nosotras mismas, de las mujeres. Entonces pediría responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay que reinventarse y hay posibilidad de hacer
otras actuaciones. Yo esta mañana vengo precisamente del Ayuntamiento de Los Gallardos, donde las mujeres de allí de Los Gallardos, que les mando un saludo porque la verdad que son todas fantásticas, han llevado a cabo un vídeo, un corto, reivindicando también la historia de cómo se ha evolucionado, y bueno, y han hecho algo inédito, una exposición también de fotografía, la posibilidad de ir a verla, claro, en bloques, ¿no? Lógicamente, ante la imposibilidad de manifestaciones, pues te reinventas ideas, creatividad, ¿no? Que es lo importante, porque obviamente es un día que hay que por desgracia, hay que tener seguir presente, de celebración por lo conseguido, pero también de reivindicación por lo que todavía nos queda por conseguir, pero que se puede hacer de muchas maneras distintas, que no sea a lo mejor en un acto masivo en la calle. Eso te iba a decir, porque se ha conseguido mucho, falta mucho, pero a día de hoy, brecha salarial sigue existiendo, la brecha de empleabilidad sigue existiendo, la brecha de corresponsabilidad sigue existiendo, las mujeres no llegan a donde tienen que llegar, no tienen el mismo sueldo que tienen haciendo hombre y mujer la misma, que queda todavía mucho trabajo por hacer. Queda mucho por hacer, tú lo has dicho, ¿no? Existe todavía esa brecha salarial que, aunque bien legalmente, obviamente, la legislación que ahora mismo tenemos vigente contempla esa igualdad, de igual trabajo, igual salario, la realidad práctica nos lleva lógicamente a ver que no es así, porque existe esa brecha salarial, y que aquí hay que recordar que en Andalucía estamos alrededor de un 24%, ¿no? Que encima tenemos una media superior quizás al resto de España. Hay que poner las miras puestas en eso y a lo mejor hacer un llamamiento a llevar a cabo unos planes y después que se evalúen también el mismo. Yo, por ejemplo, ahora tengo el orgullo de que el Parlamento de Andalucía esta semana va a aprobar, ya lo llevé a la mesa la semana pasada, el primer plan de igualdad de la Cámara Autonómica, y es fundamental porque además también te pone de manifiesto un diagnóstico, te das cuenta en aquellos niveles donde hay más mujeres, menos hombres, esas diferencias, en los puestos quizás conforme más puestos son más altos hay menos hombres que mujeres, lo cual pone de manifiesto esos techos de cristal también de los que hablábamos, y la prueba, por ejemplo, que de 17 cámaras autonómicas solamente somos 3 mujeres, presidentas de Cámara Autonómica, y en fin, y luego fundamental, yo diría que es una cuestión fundamental, aparte también de esa brecha de la empleabilidad, porque también hay que olvidar que con este COVID a quien más se ha llevado por delante también en las mujeres, porque tienen más empleabilidad en trabajo a tiempo parcial, de media jornada, también en muchos sectores de primera necesidad, como son supermercados, etcétera, o también en los comercios, en la hostelería, y entonces eso ha hecho que, como son los sectores que más también se han visto perjudicados, ¿no? Pues lógicamente son las mujeres las que más se han ido al desempleo. Luego hay un porcentaje también de mujeres en ERTE con respecto a los hombres, pero como digo, también todo eso, lo que para mí tiene que ser fundamental también es quitar esa brecha en la corresponsabilidad, porque yo creo que es fundamental. Lógicamente, la mujer no tiene por qué seguir teniendo que decidir entre su vida profesional y su vida personal, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el eliminar esa brecha de corresponsabilidad que supone la conciliación, ¿no? Porque el tema está ahí, hay una cuestión principal, y si tú te vas a los datos, no es porque yo lo diga, si tú te vas a los datos objetivos, existe, por ejemplo, un dato que para mí es sumamente significativo, el hecho de que cuando hablamos, por ejemplo, de permisos de paternidad o maternidad retribuidos, el mayor porcentaje lo llevan a cabo los hombres. Cuando estamos hablando de permisos de paternidad que son retribuidos, pero sin embargo, con una diferencia de un 40 y tantos % las mujeres y un 50 y tantos % los hombres. Curioso. Pero sin embargo, cuando hablamos de permisos que no son retribuidos, o bien por el cuidado de mayores o el cuidado de hijos, nos vamos a un 10% de los hombres y a un 90 y tantos % las mujeres. Qué casualidad, hombre. Claro, entonces parece siempre que cuando toca hablar de vida familiar o vida doméstica, parece que nos toca más a la mujer. Entonces, para eso es fundamental lo que yo defiendo, y es que la igualdad tiene que ser una lucha de hombres y mujeres por igual, porque para poder desarrollarnos y para poder ejercer tu vida personal. Entonces, fundamental, la clave de educar en igualdad desde que se es chiquitico, porque yo creo que esa es la mejor herramienta, la educación en igualdad, pues para erradicar tanto la lacra de violencia de género como para conseguir esa igualdad efectiva de hombres y mujeres. Pero parece que llega el día 8 de marzo y hablamos de esta situación, cuando tendríamos que estar hablando de los 365 días del año. Eso también es una de mis reivindicaciones. Que guerra absoluta. Aquí la igualdad, no la igualdad, pero vemos los datos
y dentro del año veremos y estaremos casi igual. Sí. O sea, que es que tampoco es que se avance mucho. No, yo creo que es importante, como digo, no consiste en este día, no claro. ponernos todo un lazo Sí, morado, lazo cosas moradito, que están bien, ¿no? Eso obviamente también está bien, todo sí, suma, sí. pero que en realidad, como digo, la corresponsabilidad tiene que ejercerse, o sea, la igualdad tiene que ejercerse los 365 días del año. Que exista un día para que a lo mejor podamos levantar la voz, para visibilizar justamente eso, que no se, por eso se nos tiene que olvidar el resto de los 364 días. Pero bueno, está bien que se visibilice justamente más este día, pero que tiene que ser, como digo, una lucha conjunta de hombres y mujeres los 365 días del año. Porque hasta que no haya también esa corresponsabilidad por parte del hombre y la mujer de vernos como iguales, que podemos llevar a cabo trabajos iguales, tareas domésticas iguales, educación de los hijos iguales, hasta que no exista esa corresponsabilidad de todo, y que también un empresario a la hora de contratar vea igual un hombre y una mujer, y no parezca que la mujer va a dar luz, va a parir, y entonces ya parezca como un lastre, porque fundamentalmente en tema de la falta de empleabilidad va también sumado a la maternidad. Claro. Y yo creo que, bueno, que como digo, tiene que ser conjunto y las 365 días del año, pero para eso tiene que ser una lucha inclusiva de todos, no de unas mujeres más que otras, ni que yo soy más feminista que tú, porque no, el feminismo para mí tiene que ser un feminismo de inclusión, donde tienen que caber todas las mujeres con independencia total y absolutamente de la ideología política que tengan. O sea, la igualdad no es una cosa de ideología. Y el hecho de que, por ejemplo, en el gobierno central se lideran, la izquierda coge la bandera, somos más feministas que nadie, ¿sabes? Pero tampoco en lo que llevan de gobierno, tampoco es que hayan hecho muchas cosas, tampoco muchos cambios, muchas leyes encima de la mesa para intentar erradicar esta situación. No, yo creo que encima, como además, entre otras cosas, son incapaces de ponerse de acuerdo respecto a algo, y entonces eso es infinitamente complicado. Yo como pienso que la igualdad se lleva a cabo, y se lleva a cabo con hechos, con actuaciones concretas. En este caso, pues por ejemplo, nosotros podemos sacar pecho de las infinitas medidas que han puesto de manifiesto consejerías del Gobierno de la Junta de Andalucía, que además son de Ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo la Consejería de Igualdad, ¿no? Con apuestas firmes también, incrementando con un mayor presupuesto a lo largo de toda esta historia, un mayor presupuesto también en los centros de información de la mujer municipales, que esta mañana en Los Gallardos justamente he visitado uno, también el Instituto Andaluz de la Mujer. Una cosa fundamental, como es el aumento del precio, que hace durante 10 años con los gobiernos del Partido Socialista había estado congelado, y ahora afortunadamente se ha incrementado, y eso estamos hablando de un sector donde la empleabilidad al 100% prácticamente, lógicamente, es femenina, una reivindicación que venía siendo histórica después de 10 años congelado, como digo, en fin, que como digo se demuestran con hechos palpables y concretos. También desde la Consejería de Empleo pues ha habido ayuda a empresas también para contratar a mujeres con teletrabajo de 8.800 euros, esa tarifa plana de mujeres en el ámbito rural, que yo creo que es muy importante para ayudar, sobre todo porque es verdad que si las mujeres tenemos de por sí un papel difícil, en los ámbitos rurales se hace infinitamente mayor, y entonces esa apuesta también porque las mujeres sean emprendedoras y poder salir adelante, pues yo creo que es importante. Como digo, el feminismo, y a mí tampoco me gusta hablar de igualdad, no es una cuestión que sea reivindicativa únicamente con palabras, tiene que ser con hechos palpables y reales, ¿no? Y sobre todo que sean cuantificables, ¿no? Y medibles el día de mañana. Y entonces, pues bueno, ahí yo puedo estar orgullosa, ¿no? Del gobierno y de las medidas que están poniendo en funcionamiento el gobierno de la Junta de Andalucía, y por ejemplo, por la parte que a mí me corresponde, con ese primer plan de igualdad, y el plan de acoso laboral, que creo que también es importante, ¿no? Y en la Cámara Autonómica que yo dirijo, y bueno, como digo, la igualdad se reivindica con hechos y no con palabras, y no pensar, como digo, desde luego, que se excluye. Un feminismo tiene que ser de todas las mujeres por igual, con independencia de la ideología política que tenga. Yo no voy a excluir a ninguna mujer en su lucha por la igualdad porque no piense igual que yo, en absoluto, vamos. Entonces, esos son para mí feminismos sectarios, ¿no? Y excluyentes, y un feminismo nunca puede ser sectario y excluyente. La penúltima, retos para esta final de legislatura. ¿Qué ponemos encima de la mesa por parte de la presidenta del Parlamento andaluz? Bueno, pues ponemos muchas cosas, porque es verdad que todavía afortunadamente, o sea,
se han llevado a cabo muchas cosas. Yo he hecho la vista atrás de cuando yo llegué, ahora adelante, y por ejemplo hemos hecho muchísimo avance en materia de transparencia. Yo lo he dicho mucho antes, me encontré con una cámara que estábamos, la Cámara Autonómica de Andalucía estaba en el último de todo en cuestión de transparencia, y afortunadamente ahora estamos en el puesto 7 con ánimo de seguir escalando. El tema de la reforma del reglamento ya la tengo hecha para presentársela a los grupos políticos, esperando que salga con el fin de dinamizar. La apertura de la Cámara creo que también se ha conseguido. Como sabes, estuvimos aquí en la provincia de Almería a la mesa. Y es verdad que luego hemos querido seguir sacándola, pero con las distintas olas, pero ahora, afortunadamente, en el mes de marzo, nos vamos ya a Cádiz para celebrar, nos vamos el día 18 para conmemorar el día 19 justamente la Constitución de la Pepa de 1812, y bueno, y seguir sacándola y seguir aperturándola. Es verdad que ahora mismo las visitas del Parlamento no se puede llevar a cabo, pero bueno, como espero que por lo menos después del verano poder seguir, pero bueno, también saben todos los colectivos y demás, con el Parlamento de Andalucía se puede contar para llevar a cabo cualquier acto o actividad que visibilice la reivindicación que quieran llevar a cabo, aunque también es cierto que bueno, que muchos otros proyectos se me han tenido que quedar en el tintero por el tema COVID, pero bueno, espero que dé tiempo antes de finalizar mi mandato de poder retomarlo. Y la última, futuro de Ciudadanos. ¿De qué salud gozas en estos instantes? Hemos visto las elecciones catalanas. Allí Cataluña es como de otro mundo aparte, pero ¿de qué salud goza en Andalucía en estos instantes Ciudadanos? Bueno, yo creo que Ciudadanos, justamente yo diría que con la situación que tenemos ahora en el panorama político, donde todo está excesivamente crispado, excesivamente polarizado, Ciudadanos para mí es un partido que ahora mismo, hoy por hoy, en el panorama que tenemos es más necesario que nunca, porque si no estamos abocados al auge de los populismos, y me da igual que vengan de un extremo o de otro extremo, para mí no dejan de ser populismo, el auge también de los nacionalismos, ¿no? Y lo hemos visto también en estas últimas elecciones catalanas, con lo cual yo creo que para mí un partido liberal de centro que lo que defienda por encima de todo es la igualdad de todos los españoles, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Estamos demostrando, siempre lo hemos demostrado, somos el partido del sentido común y sobre todo de la utilidad, ¿no? Y de la responsabilidad. Y hemos llegado a acuerdos tanto a izquierda y a derecha con el Partido Popular y el Partido Socialista y bueno, y ahora en la época de esta pandemia, pues bueno, exigiendo al gobierno para la prórroga de los ERTE, que eso fue gracias a la exigencia de Ciudadanos, que no se subieran los impuestos, por ejemplo, a la sanidad y a la educación concertada, muchas cosas que se han conseguido teniendo las miras puestas en el interés general, ¿no? Eso es sentido común, que ahora mismo parece ser que no se valora tanto, porque lógicamente también hay que ser realista, ¿no? Y las encuestas están ahí, aunque son sondeos de opinión, pero están. Y además son fotografías del momento. Sí, son fotografías del momento, como digo, que es verdad que ahora la situación de COVID, donde la gente está enfadada, ¿no? Por motivos, por incertidumbre, no tener, claro, pues también es un poco comprensible, pero yo sí diría que Ciudadanos ahora, justamente con la situación que tenemos, es un partido más necesario que nunca, porque bueno, venimos a aportar estabilidad, sentido común y responsabilidad, que en estos tiempos que corren son sumamente necesarios. Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, las puertas abiertas para contarlo al almeriense el trabajo que llevas a cabo desde el Parlamento de Andalucía y fundamentalmente desde Ciudadanos aquí en la provincia de Almería. Muchísimas gracias a vosotros, yo encantada de estar aquí siempre. Muchas gracias y buenas noches, Marta. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.